El tema de hoy es cómo vivir en gozo en medio de la adversidad. Cómo vivir en gozo en medio de la adversidad. Escuchamos de lo que ha pasado en Ohio y lo que ha pasado en El Paso, Texas, donde masacres han tomado lugar en estos días. Mucha gente ha muerto por causa de hombres que comienzan a disparar y a matar inescrupulosamente a personas porque a ellos no les importa la vida, porque a ellos no les importa ni siquiera su propia vida. ¿Cuál es la condición de estas personas? Que no solamente matan, sino que ellos saben que van a morir, pero no les interesa absolutamente nada. Están listos y preparados para irse al infierno. Hay problemas, hay dificultades, y la palabra la leyó nuestro hermano Eleazar en Santiago 1:2. Ese es el versículo que quiero tomar. Hermanos míos, dice Pablo, tened por sumo gozo. Esto es lo que nosotros le llamamos un oxímoron. Un oxímoron significa una verdad que se contradice con una mentira, o dos verdades que chocan. Así como decir, ten gozo en la tristeza. Es de día, pero es de noche. Y la palabra de Dios está continuamente diciéndonos acerca del gozo. Incluso nos dice, hermanos míos, tened por sumo, lo máximo, la palabra superior a todas las demás, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, no en una. Cuando yo miraba esta palabra y veía la palabra diversas pruebas, yo decía, ¿a qué pruebas se refiere Pablo? ¿A qué pruebas se refiere Pablo en esos tiempos? Él estaba hablando de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada. Después de leer tribulación, desnudez, hambre, persecución, peligro, angustia y espada, me miraba a mí, observaba en mi mente la vida que llevamos cada uno de nosotros y me preguntaba precisamente cuál de todas estas cosas yo estoy atravesando. ¿Desnudez? Si tengo ropa hasta para botar. ¿Hambre? ¿Cómo sin hambre boto la comida? ¿Peligro? ¿Cuándo? ¿Quién me persigue? ¿Angustia en qué sentido? ¿Persecución? ¿Quién nos persigue? ¿Quién detiene nuestra adoración a Dios? Entonces la pregunta real, ¿cuál de todas estas cosas está sufriendo usted? Pero si leemos los periódicos de otros lugares, leemos, continúa clima de violencia y tortura contra cristianos en Pakistán. Continúa. Pero aquí yo no he visto absolutamente ningún tipo de tortura de nadie, excepto lo que acabamos de escuchar por las noticias que ocurrió ayer y antes de ayer. Otros periódicos informaban más de 500 cristianos asesinados a machetazos en Nigeria. ¿Dónde están las noticias que nosotros no las escuchamos? Otro periódico informaba, cristianos en Irak han sido reducidos de 1.5 millones a 300.000 cristianos. Pero aquí, hermanos, yo muy bien, ¿y usted? Y esta mañana yo tomé desayuno. Y sin duda alguna me está esperando un buenísimo almuerzo después de que me cambie mi tenida y me espere mi aire acondicionado, tanto en el hogar como en mi carro. Pero ¿qué tal de los anuncios que leemos como extremistas hindúes atacan a cristianos en 2 ciudades? Musulmanes atacan autobús con estudiantes cristianos. Más iglesias profanadas en Francia. Pero ¿cuándo fue la última vez que se quemó una iglesia cristiana aquí
o que nosotros sepamos. Hermanos, cuando Pablo habla de las dificultades del cristiano, nosotros tendríamos que pensar cuáles son nuestras tribulaciones. Cada mes, según la estadística llamada de Open Doors, nos dicen de que 214 iglesias son destruidas. Cada mes, en alguna parte del mundo, se están destruyendo iglesias cada mes, unas 214. 322 cristianos son asesinados en otras partes del mundo, pero no aquí. Y decía esta información, 772 actos de violencia anticristianos cada mes. Y aquel hombre decía, somos masacrados. No sé cuánto tiempo aguantaremos, con lágrimas reporta un cristiano asirio al Club de Prensa Nacional de Washington. Entonces, hermanos, cuando pensamos en estas cosas y leemos que la Organización Liberal de Libertad Internacional Cristiana reporta que 200 millones de cristianos son perseguidos en 105 países. Y para su sorpresa, países incluso hispanos, de algunos nuestros. Según esta estadística, esto hace el cristianismo como la religión que es más perseguida en todo el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, bienaventurados sois cuando os persiguen por mi causa. Por eso que la hermana Minerva, cuando habló hoy día, yo dije, wow, lo mismo que se iba a traer en la predicación. Cuando ella mencionó de que muchos sufren, pero por la causa de Cristo, los que sufren porque roban, porque se portan mal con la ley, porque se portan mal incluso con Dios, sufren por su causa, su propia causa, su propia razón, su propia vida, su propio testimonio, su propio caminar. Pero cuando se sufre por la causa no propia, sino la causa de Cristo, bienaventurados son aquellos hombres. Y la Biblia dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, sí hay tristeza, sí hay llanto. ¿Cuántas familias no estarán llorando hoy, precisamente, lamentándose quizás a gritos, madres, hijos, por los que murieron? Irreconocibles quizás algunos por la masacre. Pero hermanos, el gozo no significa que es ausencia de aflicción. No porque tengamos gozos o porque la Biblia nos llama a vivir gozosos, es porque no vamos a tener aflicción, todo lo contrario. La palabra del Señor dice, en la tierra tendréis aflicción, pero confiad, en la tierra vas a tener aflicción. Hermanos, no porque tengamos aflicción significa de que estamos rechazados por Dios. Es porque el Señor lo dijo, en la tierra van a tener aflicción. Pero confíen, yo tuve también aflicción, dijo Cristo, y he vencido al mundo. Y al él haber vencido al mundo, es el primogénito de los vencedores. El primero, el que se levanta de los muertos. El gozo no es ausencia de tribulación, porque la palabra de Dios lo dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben lo que significa eso? Significa de que tenemos que gloriarnos. Gloriar significa gozarnos, alegrarnos, porque tenemos tribulaciones. El gozo, hermanos, no es ausencia de llanto, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Bienaventurados los que ahora lloran, porque después reirán. Bienaventurados los que lloramos hoy, por diferentes razones, circunstancias y motivos, pero exclusivamente porque somos cristianos y porque el cristiano es el centro del ataque, no solamente de los de afuera, sino que incluso también de algunos internos. El cristiano fiel, la cristiana fiel, es el target
el centro del ataque. Y tenemos a nuestro enemigo que se llama Satanás, el mundo, la carne y algunas veces hasta los hermanos. Pero la palabra del Señor es bien clara. Estad siempre gozosos. Eso significa que el gozo, hermanos, no es una emoción. El gozo es un mandato de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Y la palabra sigue bombardeándonos. Regocijaos en el Señor siempre. Señor, pero en las circunstancias precarias también, siempre. Y la palabra nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es un mandamiento. El Señor nos pide que estemos alegres, gozándonos. Y dice, el gozo del Señor. Y yo le hago un círculo a eso. El gozo del Señor. No el gozo de la lotería. No el gozo de las cosas que puedo comprar. No el gozo del pecado. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. ¿Y qué es el gozo? Ahí lo puse para que entendamos. Es tener una paz interna en los momentos de menos felicidad, confiando tu vida y futuro en las manos de Dios, sabiendo que Él quiere lo mejor para ti y que Él está en pleno control de todo. Eso es gozo. ¿Gozo es que no vengan los problemas? No. Gozo es que van a venir los problemas, pero voy a sentir una paz interna, un gozo interno que solamente Dios puede darme. Por eso es que la palabra del Señor lo dice, Pablo lo menciona, de que el mundo sin Cristo no tiene esperanza. Como los que no tienen esperanza, dice, no llores, como los que no tienen esperanza. Pero nosotros, que tenemos esperanza, regocijaos en Él. Para vivir el gozo del Señor, hay que tener primero el gozo con el Señor. Yo no puedo vivir el gozo del Señor a no ser que primeramente yo tenga el gozo con el Señor. Y la palabra con implica una unión con Jesús. El gozo lo da Jesús. Por eso pongo una unión con Jesús, una posición en Jesús, una relación con Jesús, una condición en Jesús, una conexión con Jesús, una permanencia en Jesús. ¿Y sabe qué? Una vida entregada a Jesús. Usted va a tener gozo si usted entrega su vida a Jesús. Porque las circunstancias no van a manejar sus sentimientos o emociones. Es la confianza en Dios lo que va a fundamentar su actitud. Usted va a sonreír en medio de la tormenta. Paz y gozo en medio de las dificultades, sabiendo de que Dios sabe todo lo que le está pasando. Y si no se arregla, pues es porque Él no quiere todavía. Y si Él quiere, pues lo hace. Quiera o no quiera, mándanos al fuego, dijeron aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Si Dios quiere, nos libra. Y si Dios no quiere, pues nos libra, mándanos nomás. Es la decisión de Dios. Cuando el cristiano se afirma en ese tipo de fe, sabiendo que toda su vida está plenamente controlada por Dios, nada ni nadie lo va a detener de alabar el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que aquel profeta decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero muchos de nosotros miramos solamente no los beneficios, sino que las cosas negativas, y estamos cargados de temor, cargados de problemas. Y la palabra del Señor dice, no os afanéis. Si las aves del cielo, Dios las alimenta, y las flores las viste, con mayor razón a ti. Ni el pan, ni el agua te va a faltar. Sí, Señor, pero yo quería un Cadillac. Ahí está la diferencia. Entonces, hermanos, ¿qué es verdaderamente el gozo? La
La palabra de Dios nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros. ¿Qué cosas nos ha hablado Dios? Todo lo que hemos mencionado. Esa unión con Cristo Jesús, para que el gozo de Dios esté en nuestras vidas. ¿Sabía usted que el gozo es la segunda virtud que encontramos en los 9 frutos del Espíritu? Aunque es un fruto, hay 9 virtudes. Y comienza con el amor. Sabemos que el amor es la gracia de Dios. Pero cuando vemos la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre, encontramos de que son virtudes que nos relacionan con nuestro prójimo. Cuando hablamos de la templanza, que es la última virtud del fruto del Espíritu, entendemos que es un autocontrol del creyente. Pero cuando leemos del gozo y la paz, para mi sorpresa y su sorpresa, entendemos que el gozo y la paz es una condición normal que debe tener todo creyente en Dios. Es algo normal. Se espera que el creyente tenga paz. Se espera que el creyente tenga gozo. Es normal. El creyente debe proyectar ese gozo donde quiera que vaya, en sus palabras, en sus acciones, en su forma de pensar. Tiene que tener un gozo y paz. Por eso, hermanos, viviendo en este mundo de problemas, sabiendo que tenemos enemigos que atacan nuestro gozo, enemigos allá afuera, como enemigos adentro. Y cuando digo adentro me refiero a nosotros mismos, porque nosotros muchas veces somos propiamente nuestros propios enemigos. Ataques exteriores pudieran ser apatía de la gente. Hoy no me saludó, hoy no me dijo hola, hoy no me miró, hoy se dio media vuelta y no me saludó en la iglesia, o no me saludó en el parque, o no me saludó en el trabajo, y hay apatía. El cristiano tiene que combatir esa apatía, venga de quien venga. Y si el hermano o la hermana o el amigo o el jefe no lo saludaron, usted va detrás de esa persona y le dice, mira, el Señor te bendiga. Usted sabe que yo lo he hecho. Gente se me ha arrancado y yo he ido detrás corriendo. Hermano, que el Señor te bendiga. Parecía un loco. ¿Pero por qué lo hago? Porque necesito tener esa relación con mi hermano y con mi hermana. No puedo vivir sin el gozo de Cristo. Ataques exteriores pudieran ser batallas de todo tipo. Que el techo está malo, como decía la hermana Lupe. Mi techo está malo, se cae el agua. Ayúdenme. Otros, no tengo trabajo, ayúdenme con pan. Pongan alimento en mi hogar. Otro, estoy enfermo, ayúdenme. Batallas. El cristiano está siendo atacado en su gozo. Para que no tenga gozo, para que tenga esa tristeza, esa congoja. Batallas exteriores pudieran ser desaires, quizás de nuestros mejores amigos, desilusiones, personas que nos desilusionan en cuanto a lo que hacen, murmuraciones y chismes que nos afectan el gozo. No estoy hablando por las puras. Cada uno de nosotros hemos sentido el fuego destructor de los chismes y las murmuraciones. El fuego destructor de la apatía, de esa frialdad. Y quiere matarnos el gozo. Quiere que estemos tristes y acongojados y que no haya una sonrisa en nuestra alma. Pero también tenemos el enemigo interior. ¿Cuál es? Aquel enemigo que nos pone ansiedad, nos hace cobardes. Aquel enemigo que nos hace pensar mal y somos pesimistas. O nos hace sentir descontentos e insatisfechos y queremos más. Todavía el gozo combate todas estas cosas. Hace poco hablábamos con Kendrick, con un soldado. Y él nos contaba de sus entrenamientos. Y encontraba este soldado arrodillado y puse las palabras, las luchas que combates no serán más grandes que el poder
que te sostiene. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra del Señor lo dice en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también nos dice Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades, pero no va a ser derrotado. Interesantemente, cuando hablamos de un soldado, la palabra del Señor nos da en Efesios capítulo 6 la armadura del cristiano, y nos dice en el versículo 11, para que podáis estar firmes. No para que lo intentes, no para que vayas a ver si puedes quedar firme, no. La palabra de Dios en ese capítulo nos habla en 3 lugares, y ahí los anoté. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay acechanza que tú no puedas soportar. Está escrito en la Biblia. Para que puedas, ponte toda la armadura de Dios para que puedas, para que seas facultado, para que el Señor te dé el poder de lograr vencer y soportar las acechanzas del diablo. Si caes es porque no tienes la armadura. Si caes al piso es porque te faltó el yelmo de la salvación, te faltó el escudo de la fe, te faltaron los zapatos o las botas del evangelio de la paz de Dios. Pero si te pones la armadura de Dios, las acechanzas del diablillo te van a hacer cosquilla. Gloria a Dios. La palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 13, para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Cuando te ocurre eso, vas a poder resistir. ¿Qué me ocurre? Lo que sea. Todo lo que mencionamos, las batallas interiores como las exteriores. Y el versículo 16 dice, para que podáis apagar todos. ¿Cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. No eres cristiano, hermano, para perder. Ningún cristiano es creyente para perder. Todos son creyentes para ganar y para ser victoriosos en Cristo Jesús. Pero todo tiene un revés. Y el revés somos nosotros mismos. Cuidado con el pecado. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque el pecado apaga el gozo de Dios. El pecado apaga el gozo de Dios. Incluso David lo dice de esta forma, crea, dice, en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Porque el corazón de David estaba sucio. El corazón de David se había ensuciado cuando se puso a mirar a aquella mujer que no le pertenecía a él. Aquella mujer, Betsabé, que él la deseó y la quiso hacer suya. Y pecó matando a su esposo, adulterando con ella y haciendo todo tipo de barbaridades. David tuvo un corazón sucio y él oró, crea en mí, prodúcelo, regenera, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y luego dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque los que no tienen el Espíritu de Dios no tienen salvación. El que da la salvación al hombre es el llamado del Espíritu de Dios a los pies de Cristo. Cristo da el perdón a través de su sangre derramada en la cruz, pero el que te tiene que llamar y tiene que golpear el corazón tuyo es el Espíritu de Dios, que dice que Él redarguye los corazones. ¿Sabe? David decía, no eches de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Se le había ido el gozo. El pecado la había puesto triste. Cuando usted mira a un hermano o a una hermana triste, que no tiene gozo, cuidado, cuidado, cuidado 3 veces. Porque si no tiene gozo de Dios, tampoco va a tener paz. Y si esas 2 cosas fundamentales
básicas en el cristiano no las tiene, necesita acercarse más a Dios, para que Dios le inyecte ese gozo y de esa paz. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él siguió diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice David, él se pregunta, ¿por qué te abates? ¿Sabe que este salmo en particular tiene 3 aplicaciones? Número 1, el rey David agobiado por la rebelión de su hijo Absalón. El número 2 era un pasaje mesiánico que refleja los sufrimientos de Cristo. Pero el número 3 es el que nos aplicamos a cada uno de nosotros. Es el gemido de cada creyente en medio de las luchas de la vida. Y usted tiene luchas, y yo también tengo luchas. Todos los días tenemos luchas. Pero todos los días el Señor nos manda a vivir el gozo de Dios. Pablo tuvo luchas, y grandes luchas. La palabra de Dios nos habla de Pablo y dice, fue arrestado en Filipos, tuvo que escapar de Tesalónica, fue expulsado de Berea, fue ignorado en Atenas, fue ridiculizado en Corinto, recibió azotes sin números, múltiples de veces en cárceles, en peligros de muerte, fue apedreado y dejado a morir, fue náufrago en el mar, sufrió fatiga, hambre, sed, frío y también desnudez, y al final lo pusieron en una cárcel romana y fue olvidado por todos sus amigos, sabiendo que iba a morir y eventualmente siendo decapitado. Y yo me pregunto ahora, hermano, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, ¿cuáles de todos? Márquelos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero vamos a ser probados. Y Job fue probado. Y Satanás, el diablo, dice que fue a la presencia de Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira cómo lo tienes. Le compraste un carro, le compraste una casa, lo trajiste de ese país pobre acá a los Estados Unidos, le diste hijos, tiene para comer, tiene para vestirse. Mira cómo lo tienes. Ese es Satanás, el diablo, hablándole a Dios. Pero Satanás dice, al trabajo de sus manos has bendecido. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire la osadía del diablo. Retar a Dios y decirle, mira ese cómo lo tienes, mira cómo la tienes a ella o a él, bendecido. Pero si tú le quitas un poco, si tocas su cuerpo y lo enfermas, si le das un poco de problemas, va a blasfemar en tu propia cara y el gozo se le va a ir. Yo me imagino al diablo hablándole a Dios. Le voy a quitar la paz, le voy a quitar el gozo y va a blasfemar contra ti. Yo pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes es capaz de ponerse en las condiciones de Job? Que el enemigo de nuestras almas vaya donde Dios y nos acuse y rete a Dios, desafíe a Dios y le diga, mira, quítale un poco, ponle un poco de presión y vas a ver. Y las iglesias se rompen y los hermanos se van, algunos enojados. Y se crea cizaña. Y eso es lo que él logra con un cristiano débil. La palabra del Señor dice, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba Dios. ¿Puede usted decir, Señor, prueba mi corazón? Mira mi corazón, pruébalo, Señor. Ayúdame, pero si quieres, estoy preparado. ¿Puede usted decirlo? ¡Wow! Porque si lo pide, Dios va a responder y lo va a aprobar. Y si pasa la prueba, va a ser ensalzado. Pero si flaquea en la prueba y es derrotado, va a ser grande la calamidad
Pero el Señor nos promete y nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Aleluya. Dominio propio. Es lo que menos tenemos hoy. Dominio, control de nuestras carnalidades, control de nuestros apetitos carnales. Control, Señor. Dominio propio. Para poder entender lo que es el dominio propio, tenemos que ver los 9 o el fruto del Espíritu que tiene 9 virtudes. Para poder entender lo que es dominio propio. Amor en medio de cuando te odian. Demostrarle amor cuando tú ves que te están demostrando odio. Gozo en medio del mismo dolor. Paz en medio de las peleas y paciencia en medio de la desesperación, benignidad en medio de las calumnias, para mirar a aquel que te calumnia de forma benigna, como un doctor que extirpa un cáncer y dice: no te preocupes, era benigno, no tenía problemas, estaba ahí, pero no te va a hacer daño. ¿Qué es lo que es dominio propio? Bondad en medio de la injusticia, fe en medio de la desesperanza, mansedumbre en medio de los escarnios y templanza en medio de la prueba. Porque la palabra del Señor dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Sí, vamos a recibir una corona, pero a todos los que perseveran bajo la prueba, a los que perseveran mientras están siendo atribulados. Esos son. Eso significa que siempre vamos a estar atribulados. ¿Sabe, hermanos? Y quizás lo han escuchado en otras oportunidades. Aquel pastor contemporáneo de los discípulos, cuando ya los discípulos murieron, cuando ya todos habían desaparecido, algunas iglesias comenzaron a surgir, y entre ellas surgió el pastor llamado Policarpo. Ante el gobernador romano lo llamaron. Estaba predicando él en su iglesia, cuando vienen los romanos y lo toman detenido y lo arrastran hacia el gobernador. Y cuando llega frente al gobernador le dice blasfema de Jesús. Blasfema de Jesús. Y se lo ordenaban. Blasfema, o ya vas a ver lo que te va a pasar. Y aquel anciano, anotadas están las palabras en libros de la historia, cuando aquel Policarpo dijo: ¿cómo podré blasfemar de mi Rey y Salvador, si por 86 años le he servido y Él nunca me ha hecho mal? Miren las palabras de aquel anciano. Iba a ser sacrificado. Solamente tenía que blasfemar de Jesús, decir una palabra mala contra Jesús y decir: ya no creo más en Él. Y salvaba su pellejo y podía seguir predicando si quiere. Pero eso nunca lo hizo. Él nunca de sus labios iba a decir una palabra de blasfema contra Dios. ¿Cómo podré blasfemar de mi Rey y Salvador si por 86 años le he servido y Él nunca me ha hecho mal? Me amenazas con fuego, decía Policarpo, que quema por 1 hora, pero ignoras el juicio de Dios, que trae castigo de fuego eterno contra aquellos que lo rechazan. ¿Qué esperas? Le dice aquel anciano al gobernador: venga tu fuego, quémeme para encontrar vida eterna en el reino de los cielos. Ese pellejo yo quiero tener, hermanos. Ese tipo de carácter quiero tener, de ese anciano de 86 años. Lo que menos le preocupaba es que lo hicieran cenizas por amor a Cristo Jesús. Y amenaza y dice esas palabras. Cuenta la historia de los anales de lo que ha sucedido.
que el hombre salió corriendo, no el Policarpo, sino el que avisaba al pueblo. Y dijo: por fin Policarpo ha confesado que es un cristiano. Ya lo vamos a condenar. ¿Qué condena más grande? ¿Qué crimen más grande? Haber confesado de que era cristiano. Vamos a ser criminales entonces. Vamos a confesar que somos cristianos, creyentes en Dios, venga lo que venga, frente a lo que venga contra nosotros. El hombre gritó 3 veces: Policarpo ya confesó, Policarpo confesó que era cristiano. Lo llevaron arrastrando hacia la hoguera. Y se cuenta en la historia las palabras que él dijo mientras estaba quemando: gracias, Señor, por contarme digno de sufrir por tu causa y de morir como los mártires por Cristo Jesús. Alguien anotó esas palabras, y las palabras que la palabra de Dios nos dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esas palabras son para cada uno de nosotros, si es que somos fieles hasta la muerte.